Hola amigos, bienvenidos a mi espacio, soy David Parcerisa. Aquí en este canal siempre nos hemos mostrado extremadamente receptivos en torno a cualquier hallazgo arqueológico vinculado a la presencia de los antiguos dioses, los antiguos visitantes o astronautas que para nosotros eran seres de avanzada tecnología. Hemos analizado en infinidad de vídeos toda la abundante presencia de estos seres a través de petroglifos, esculturas, pinturas rupestres, sellos cilíndricos sumerios. Siempre encontramos en estos vestigios indicios de un arte que no se corresponde con seres humanos comunes. Siempre vemos como una serie de elementos diferenciados, pero en arte de más de 10.000, 20.000 años atrás. Representaciones de seres con rasgos reptiloides o felinos, siempre con elementos tecnológicos, naves que emiten un brillo muy intenso, o incluso en Perú, las famosas piedras de Ica, con detalladas operaciones a corazón abierto. ¿Quién hacía estos milagros médicos en la antigüedad? Lo vemos aquí reflejado. Hemos hablado también sobre África. En este fascinante continente hay también una cantera de extraños dioses ataviados con cascos y escafandras que luego cientos y cientos de tribus han seguido imitando, perpetuándose en el tiempo a través de sus bailes y ornamentas, reflejando en cada uno de sus ritos esta especie de cascos, escafandras y vestimentas de estos dioses instructores. Haciendo una retrospectiva, muchos de vosotros estoy seguro que os acordaréis de un vídeo que hice sobre el mítico Beb-Kororoti, un dios instructor que descendió hace ya siglos en la Amazonia brasileña. La tribu de los Kayapo contaban cómo este ser, ornamentado como un astronauta actual, había llegado a sus tierras y les había instruido en agricultura, astronomía, espiritualidad. Un ser que, curiosamente, les dijo: las mujeres tienen que gobernar, son las que preservan el conocimiento. Los hombres tienen que proteger y custodiar a las mujeres. Y así se hizo, y aún hoy se sigue haciendo y practicando estos consejos del Beb-Kororoti. Esta tribu, los Kayapo, sigue venerando y recordando al maestro, al Beb-Kororoti, con un baile ceremonial muy curioso, porque se visten con hojas de palma imitando su indumentaria de antiguo astronauta. Pero es que incluso cuando les vemos bailar, se mueven como a cámara lenta, como si al estar imitando al ser, este estuviese levitando en la antigravedad, como lo haría un astronauta en la Luna. Es algo impresionante. Y que además todo esto se vaya perpetuando a lo largo de siglos y siglos y generación tras generación. Fijaos el recuerdo, la impronta emocional que tiene que haber hecho ese ser, esa llegada de ese visitante, de ese dios instructor, en toda una raza, en toda una tribu. El arte rupestre antiguo vuelve a ser noticia de actualidad, amigos, debido a la atención que se le está prestando a unos hallazgos en el valle de Val Camonica. Esto está cerca de los Alpes centrales, en el norte de Italia, cerca de Austria. Fijaos que desde 1909 se han descubierto 140.000 petroglifos inscritos sobre rocas areniscas. Se le calcula una antigüedad de unos 10.000 años. Todo esto está repartido en diferentes rocas del valle de Val Camonica. Realmente vale la pena observar de cerca todo esto, amigos. Fijaos en este petroglifo, que ha llamado la atención a los conocidos astroarqueólogos que se dedican a buscar evidencias de la presencia extraterrestre en la antigüedad. Fijaos en las cabezas de estos hombres, o de estos humanoides. Parece como si llevaran una especie de cascos o escafandras, ¿verdad? Pero es que además estas rayitas que sobresalen parecen señalar que estos cascos emiten luz, son luminosos. Esto lo vemos en muchas otras culturas del mundo. Aquí os muestro algunos ejemplos. También la cultura sumeria mostraba un casco luminoso al dios Utu, en acadio Shamash, dios del sol, dios de la justicia. Observad, es muy parecido. Otro detalle curioso es que sujetan una especie de varas que curiosamente también vemos en otras culturas muy distantes, como la sumeria también. Aquí lo veis, más dioses sujetando varas. Son prácticamente idénticas unas con otras.
Pero sobre todo lo que a mí más me está llamando la atención de todo este arte rupestre son estas esferas que veis. Son concéntricas, laberínticas. Si comparamos estos petroglifos de Valcamonica con otros encontrados en otras partes del mundo, nos muestran idénticamente lo mismo, seres extraños bajo esferas brillantes. ¿Cómo es posible que haya tantos detalles parecidos? Culturas alejadas en el tiempo y en la distancia comparten elementos tan parecidos, amigos. A mí, particularmente, esto me da mucho que pensar. Y creo que esto sí podemos decir que es una evidencia de que en el pasado, como mínimo, hubo una serie de culturas que asistieron al descenso, a la visita de una especie de dioses, de seres, y ellos los vinculaban con dioses porque no podían entender ni su tecnología, ni su lenguaje, ni sus avances técnicos de ningún tipo, y que les aportaron todo tipo de conocimientos en ingeniería, en astronomía, en astrología, en agricultura, matemáticas. Por eso se explica el hecho de que no hay antecedentes, no hay un registro de etapas de evolución en donde veamos una cultura que ha ido progresando poco a poco. No, es como siempre pasa lo mismo. La cultura sumeria, hemos hablado 1000 veces, como caído del cielo todo ese conocimiento, todo ese esplendor de esa civilización, de repente eso es imposible. En Egipto más de lo mismo. Los mayas también, grandes matemáticos con una precisión astronómica increíble. No hay ningún registro arqueológico que marque las etapas de evolución. Lógicamente, para tú llegar a ser un gran matemático, la base primero es saber sumar, saber restar, por ejemplo. Luego, poco a poco, vamos a hacer álgebra, pero tiene que haber un registro poco a poco de evolución de esa cultura. Pues no, resulta que no. Resulta que la arqueología muchas veces tiene que callarse, tiene que bajar la cabeza porque no entiende cómo ha podido florecer repentinamente una supercivilización tan avanzada. ¿Y qué nos dice luego los textos, los manuscritos antiguos? Todos lo mismo. Nosotros no hicimos nada, nos lo han enseñado los dioses. Ellos fueron los que llegaron aquí y nos instruyeron. Luego, si además todos estos textos, todas estas culturas hablan de los mismos dioses que bajaron del cielo y encontramos también esculturas y grabados y petroglifos y pinturas que corroboran todos estos textos, ¿entonces qué? Creo que esto es una evidencia muy clara de que hemos sido visitados desde siempre, desde el principio de la historia, por otras razas que nada tenían que ver con nosotros, sin embargo, que nos han enseñado, eso sí, muchas cosas. Para bien y para mal, por supuesto. Hay dos bandos siempre, dos facciones. Aquí os dejo con este increíble arte rupestre encontrado en estas rocas en Italia, que vuelve a ser actualidad y mucha gente vuelve a centrar su atención en estas curiosas pinturas que parecen sugerirnos algo completamente foráneo. Aquí os dejo con este enigma, amigos. Nos vemos. Hasta pronto.